Muy buenos días. Nuevamente nos encontramos para reavivarnos con su palabra. El día de ayer vimos cómo la providencia de Dios ayudó a una familia. Una madre que, desesperada por la posible muerte de su hijo, luego tuvo la gracia de Dios de no solo criarlo, sino aún de recibir, podríamos decir, un sueldo, porque la princesa de Egipto pagaba para que ella lo críe. Vimos que este hombre creció y luego de haber sido el hijo adoptivo de aquella princesa, tuvo que huir por matar a un egipcio. Ahora dice el capítulo 3: apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb. Aquel hombre que fue criado durante varios años en las cortes egipcias, ahora era simplemente un pastor de ovejas que ni siquiera eran suyas. Hay que notar que ahora al suegro acá lo llama Jetro, el capítulo anterior lo llamaba Reuel. Se cree que él tenía estos dos nombres, como hemos visto algunos personajes bíblicos que tenían dos nombres. Él llega a Horeb. Horeb es también conocido como el monte de Dios y en otro lugar lo encontraremos también como el Sinaí. Cualquiera de los tres nombres sirven porque es la cordillera del Sinaí en donde el Señor en uno de esos montes se encontró con Moisés y se encontraría también con su pueblo. Horeb quiere decir sequedal. En esos lugares iban los pastores a que sus ovejas pasten aquellos montes secos que habían en los lugares. Dice el versículo 2 entonces que el ángel del Señor se le apareció en una zarza que ardía. Moisés ve la zarza y dice: voy a acercarme para contemplar esta gran visión. Cuando él se acerca, el Señor le dice: Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió Moisés. Versículo 5 dice: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Antiguamente, cuando los sacerdotes entraban al templo, entraban descalzos, en señal de respeto a la casa de Dios. Ahora, aquel lugar, aquel monte no era la casa de Dios, pero la presencia de Dios lo hacía santo. Aquí necesitamos meditar. En el templo, cuando vas a la iglesia, en tu casa, mora Dios, es un lugar santo. ¿Qué cosas no deberíamos hacer o deberíamos de dejar de hacer, quitar de nuestra casa, que quizás denigran la presencia de Dios? Luego sigue diciendo, el Señor añade: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés en ese momento cubrió su rostro porque tuvo miedo. Y Dios ahora le dice estas frases que voy a mencionar, en donde hay una seguidilla de verbos interesantes. Dice: he visto la aflicción, he oído su clamor, he conocido sus angustias, he descendido para librarlos, para sacarlos de aquella tierra. Son varios verbos que el Señor quiere hacer, quiere poner en práctica. Dios es un Dios real, un Dios que siempre está activo. Dios escuchó y Dios quería actuar. En el versículo 10 le dice: ven, por tanto, ahora y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. En ese momento, Moisés le responde al Señor con temor, un temor que nosotros también podemos tener. Moisés hace dos afirmaciones y también tres preguntas. La primera pregunta dice: ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Luego también afirma en el versículo 13: si voy a los hijos de Israel y les digo, primera afirmación, el Señor, el Dios de vuestros padres,
Y la segunda afirmación, me ha enviado a vosotros. Es verdad, Dios es Dios o era Dios de los padres de los israelitas. Y Él lo estaba enviando también a Moisés. Y ahora hace las dos siguientes preguntas. Me preguntarán, ¿cuál es su nombre? Y la otra, ¿qué les responderé? Ese era el temor que tenía Moisés. Entonces Dios le responde y le dice, yo soy el que soy. Dios es el Eterno. Y por eso le dice, así le dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a ustedes. Además le dijo el Señor, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham y de Isaac, me ha enviado a ustedes. Aquí hay algo muy importante que necesitamos notar. Primero el Señor no da su nombre, dice yo soy. Ahora dice, les dirás, Jehová me ha enviado. Los hebreos no pronunciaban el nombre de Dios. Para ellos era tan sagrado que lo escribían. Ellos no tenían vocales en las palabras. Eran consonantes. El nombre de Dios estaba compuesto por 4 consonantes que hasta el día de hoy técnicamente se le llaman el tetragramaton. Cuando ellos se encontraban en las lecturas con aquellas 4 consonantes, simplemente decían Adonai, que quiere decir el Señor. De esta manera, ellos, por la santidad de ese nombre, preferían no pronunciarlo. Realmente Jehová no es, se cree así, la traducción más certera de ese nombre. Entonces dice el Señor, ellos oirán tu voz, tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto. Para ir terminando, dice así el versículo 19. Yo sé que el rey de Egipto no les dejará ir sino por la fuerza, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto. Dios conocía que el rey de Egipto era un hombre duro. Más adelante nosotros veremos varias veces que el texto dice Dios endureció el corazón, pero no es que Dios endurece. Dios permite que nosotros actuemos con libertad. Y esa libertad muchas veces nos aleja cada día más de Él. Al final el Señor le dice en el versículo 22 que cuando salgan de ahí, cada mujer pedirá a su vecina y a la que se hospeda en su casa alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas. Así despojaréis a los egipcios. Le está diciendo a Moisés, no saldrán con las manos vacías. ¿Pero cómo? Ellos no tenían absolutamente nada, eran esclavos. Pero cuando Dios promete, es real, Él cumple. Pon hoy día tu vida en las manos de Dios, que sus promesas serán una realidad. Que el Señor te bendiga.